Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, en este episodio estamos hoy con Andrea López Castillo, que es Senior Product Manager Freelance, actualmente trabajando en Apollo Kids, una startup muy interesante de productos digitales para los más pequeños. Cuéntanos, Andrea, bueno, bienvenida lo primero, ¿qué tal estás? Gracias. Hola, Gemma, muy bien. Cuéntanos un poquito sobre tu perfil y qué es lo que haces actualmente. Muy bien. Pues bueno, yo estudié ingeniería informática, pero es cierto que luego en la parte profesional me he dedicado más al tema de product management, ¿no? Un poco qué es un product manager, porque lo cierto es que a día de hoy hay bastante desconocimiento. Todavía se leen ofertas en LinkedIn donde realmente pone el título de product manager, pero la descripción no corresponde en absoluto. Entonces, bueno, en muy resumido, un product manager al final es la persona que tiene que identificar dónde está el valor para un producto. Y por valor se entiende que a veces es para el usuario, a veces es para negocio, a veces con mucha suerte es para ambos. Entonces, es bastante complejo. Y no es tanto pegado a la solución tecnológica, es decir, no tanto qué funcionalidad tiene que haber, sino, oye, hay unos objetivos, incluso definir los objetivos del producto y vamos a hacer lo que se tenga que hacer, ¿no? Luego contaremos un poco más para esto. Entonces, digamos que soy esa parte que intenta conectar los distintos puntos para que, oye, finalmente ocurre una funcionalidad. Decías Apollo Kids, efectivamente. Bueno, Apollo Kids ahora mismo es como mi cliente principal. Yo ahora mismo soy autónoma, estoy un poco haciendo un experimento propio. Hasta ahora siempre había trabajado en empresa, desde hace pues 10 años aproximadamente, y he pasado por muchas startups, también al principio por el mundo corporativo. Y bueno, pues quería probar un poco esto de ser autónoma, porque hago demasiadas cosas, ¿no? También como formación y este tipo de cosas, y no, me estaba saturando ya. Así que dije, vamos a ver si reduciendo un poco las horas funciona. Entonces, Apollo Kids, llevo unos 5 o 6 meses en Apollo Kids y básicamente tienen dos productos, pero uno principal es una aplicación de aprendizaje para niños. ¿Vale? Esta aplicación de aprendizaje a través de juegos, bueno, en su día pues se hizo, se planteó en general, digamos, para un público general, niños lo que se llama normotípicos, que ahora también hablaré de esto, y ahora mismo la estamos haciendo inclusiva. Es decir, pensando en todos aquellos niños y niñas con necesidades educativas especiales. Y es el reto más grande y más bonito al que me he enfrentado porque nunca había hecho esto, pensando en este colectivo. Y de este tema, además, tú y yo hemos hablado previamente, porque yo te contaba que este año había tenido un grupo de trabajo donde habían hecho un comunicador para niños y niñas con TEA, con autismo, y entonces y fue como un encuentro ahí entre tú y yo de hablar de todos estos temas. Y por eso también te he invitado a mi escuela de Tribux para que vengas precisamente a hablar de cómo se diseña un mínimo producto viable enfocado además a que sea inclusivo. Entonces, esta entrevista es precisamente tocando este tema y me gustaría que explicaras a las personas que lo están escuchando esta entrevista, pues que nos cuentes qué es un MVP para ti. Bueno, un MVP al final viene de las siglas estas que se ponen tan de moda en inglés de Minimum Viable Product, que es mínimo producto viable en castellano, y al final es lo mínimo de verdad que se necesita para resolver un problema. Esto quiere decir que muchas veces puede que incluso a nivel de UX sea bastante cutre, no sea lo mejor que podemos hacer, ¿no? Para el usuario, pero resuelve un problema. De hecho, el miércoles, una de los talleres que haré con la gente será precisamente sobre esto, mostrando ejemplos de este tipo y que la gente lo pueda identificar. Entonces, bueno, el caso es, el mínimo producto viable es muy difícil de hacer. A pesar de que yo he hecho bastantes, casi siempre enfocados a aplicaciones móviles en mi caso, siempre me cuesta hacerlo, porque ¿dónde está esa delgada línea entre qué es lo mínimo de verdad y qué es un poquito más, ¿no? Siempre hay discrepancias. Entonces, es algo muy complicado de hacer, de priorizar, y tienes que tener en cuenta muchas cosas, sobre todo la parte de lo que se llama discovery, que al final no es más que validar antes de empezar a desarrollar de verdad con tu público objetivo, tus user persona, qué es lo que necesitan y cuál es su problema. Y al final un MVP siempre tiene que tener un objetivo. Yo he estado en sitios donde, sí, vamos a hacer un MVP de esta idea que he tenido y es como, vale.
no es así. Un MVP tiene que validar una hipótesis. Esa hipótesis que parece muy ambiguo, voy a empezar, si te parece, Gemma, a enlazarlo con el caso en el que estoy. Ahora mismo, Apollo Kids es una startup que hasta ahora siempre había estado centrada en B2C, es decir, en el usuario final, que en este caso serían los padres o tutores o familiares que le descargan la aplicación a los niños y se la dan para que jueguen y aprendan, ¿no? Pero ahora empieza a cambiar y se incorpora también un modelo B2B, que en este caso va a ser principalmente colegios, centros educativos de cualquier tipo, y aquí ya empiezan las diferencias entre un centro educativo público, un centro educativo privado, una escuela de educación especial y luego, aparte de esto, pues si ya pensamos en gabinetes psicológicos y demás, ya hospitales, ya ni te cuento, asociaciones, etcétera. Entonces, lo primero es identificar esa parte. Y volviendo a lo que quería contar, que era la hipótesis, nosotros ahora mismo tenemos una hipótesis, ¿no? Que al final establece el Product Manager cuando decide hacer un MVP y es nosotros, nuestra hipótesis ahora mismo es que los colegios necesitan personalizar las sesiones, sobre todo de los niños con necesidades de educación especial. Entonces, tú tienes que hacer algo, una solución tecnológica que permita validar esa hipótesis. Es decir, que la van a personalizar para cada niño con necesidad de educación especial. Y ya está muy enfocado. Entonces, estás haciendo una solución muy enfocada a algo. Vale, y la parte también que quizá me parece a mí más complicada, ¿no? Y que entiendo que tu rol también está muy enfocado a la toma de decisiones en esa parte, es qué funcionalidades van a estar dentro de ese MVP. ¿Podrías hablarnos un poco cómo tomas estas decisiones? Sí, voy a ejemplificarlo un poco todo, si te parece, con este caso, ya que si no tengo que explicar otro. En este caso, si lo que queremos es partir de una aplicación que ya existía para los hogares, por así decirlo, ¿no? Y queremos que ahora lo utilicen los colegios, lo primero que tengo que hacer es alinear, digamos, en este caso la startup, ¿no? Es decir, vale, ¿qué colegios? Porque luego eso tiene que monetizar en algún punto. Efectivamente no será al principio, pero después sí. Entonces, ¿por qué colegio queremos empezar? Vale, o qué impacto queremos. Lo primero que nosotros queremos al hacerla inclusiva es que más niños con necesidades educativas especiales la puedan usar. En este caso, ¿dónde hay más niños, digamos, de esta tipología que llaman neurodivergentes? Y si me permites, muy brevemente, neurodivergentes serían aquellos niños, perdón, que por ejemplo, pues pueden tener, como decías, TEA, trastorno del espectro autista, o incluso altas capacidades, también se consideraría. O bueno, pues no sé, trastorno del deterioro auditivo, por ejemplo, este tipo de cosas. Si digo alguna burrada, perdonadme porque todavía estoy haciéndome al lenguaje, ¿vale? Em, entonces, bueno, volviendo a los objetivos, una vez que queremos averiguar el impacto mayor serían escuelas de educación especial. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la mayoría de alumnos que van ahí, está claro, ¿no? En ese caso no es lo mismo cómo configuran las sesiones estos profesores, ni siquiera el ratio de alumnos por profesor con respecto a un centro público ordinario, donde quizá tienen como mucho un aula para niños con este tipo de neurodivergencia. Entonces, lo primero es entender eso. Así que lo primero que yo hago siempre es partir, y esto supongo que, Gemma, lo habréis explicado muchas veces en la parte de UX, ¿no? En Tribooks, de primero se debería empezar con la parte cualitativa. Primero haces entrevistas, entiendes, porque no entendemos del todo este mercado, estamos en ello y es muy grande, es muy amplio. Entiendes cómo funciona, hablas con este tipo de profesores y cuando más o menos te has hecho una idea de en qué cosas te cuentan lo mismo, en qué cosas es distinto, pasas a la parte cuantitativa. Entonces, hice una encuesta, esa encuesta se difundió y más de 100 profesores, sobre todo de España, pues respondieron. Y con eso ya tú ya puedes saber, no el límite del MVP, pero sí que puedes saber la prioridad de las cosas. Y ojo, que no estamos hablando de funcionalidades, porque en esas preguntas, y este es un error muy común, la gente directamente pregunta sobre funcionalidades, pero no es como se debería hacer. Hay que preguntar sobre identificar los problemas. Por ejemplo, de los siguientes problemas que tú ya has obtenido en las entrevistas, ¿cuáles son los que más trabajas, los dos que más trabajas en tus sesiones con los niños? Y, por ejemplo, les hablas de problemas de comunicación y lenguaje, problemas de relaciones sociales, por ejemplo, y otra serie de problemas. Entonces, al final salen dos, que son los más priorizados. ¿Eso qué significa? Eso no es una funcionalidad, pero de ahí que puede salir como funcionalidad juegos específicos que trabajen esas áreas.
Eso en sí, en este caso, no es una funcionalidad, es un contenido, pero forma parte de la aplicación. Y entonces vas entendiendo cómo ellos, qué es lo que necesitan para configurar esas sesiones. Entonces, pues te van diciendo, pues yo por objetivos, yo por áreas, yo por lo que sea. Necesito saber el nivel del niño, yo necesito ver cómo le fue ayer la sesión. Entonces, sacas los patrones comunes y dices, voy a empezar por esta cosa, que sé que no les cubre todo, pero es lo mínimo para que todos lo utilicen. Y luego, poco a poco, vas sacando el resto de cosas. Lo importante en un MVP es que sea iterativo incremental. Es decir, partimos de una hipótesis, vemos que es de verdad es lo que necesitan y cuando eso está cubierto pasamos a la siguiente, porque igual en ese impasse descubrimos que la siguiente ya no procede. Aquí pasan muchas cosas también. Y con esto acabo esta pregunta. Y es que decía profesores sobre todo de España. ¿Por qué queríamos profesores sobre todo de España? Porque la ley de educación es distinta en cada país. Es muy complicado y cambia continuamente. En España cambia continuamente. Cada vez que hay elecciones y un nuevo partido político, cambia completamente. Entonces, tienes que estar muy actualizado con respecto a este tema. Y quizás estás haciendo un MVP, me lo invento, a final de las elecciones, entra un partido nuevo y te cambia todo. Y entonces igual resulta que ya no se pueden configurar la sesión así, tienen que hacerlo, no sé, porque es otro tipo de objetivos o áreas las que tienen que trabajar en ciertos cursos o en educación especial, lo que sea. Bueno, esto es muy Demasiada estresante. información. No, no, muy interesante, pero claro, qué estrés, ¿no? Porque justo este año hemos tenido elecciones en España. Entonces, Sí, claro, por eso lo digo, porque veo cómo afecta, sí. claro. Y cuéntame, ya has contado un poco cómo has hecho esa investigación cualitativa. Tu rol como Product Manager entiendo que es tener un cross de toda la experiencia, ¿no? Y estar muy cercana al equipo de diseño. ¿Podrías explicarme, pues una vez finalizada, ¿no?, esa investigación, cómo continúas con el proceso? Claro, aquí también depende mucho mi grado de implicación en una parte o en otra en función de la organización, es decir, del equipo que haya. He estado trabajando en equipos donde había equipos de UX, ¿vale? Entonces ahí yo, digamos que la parte de discovery, de hacer estas encuestas, entrevistas, sí que la hacía yo, a pesar de que había un equipo de UX, pero ellos, por ejemplo, yo terminaba la encuesta, se la pasaba, ellos me la revisaban, me daban algún consejo, lo que fuese, la ejecutaba yo y luego simplemente elaboraba los resultados de los análisis que hacía y ya está. Pero hay equipos de UX, yo todavía no lo he vivido, pero sé que hay equipos de UX, sobre todo de UX Research, que se encargan ellos de hacer este tipo de cosas. Digo no lo he vivido, no porque no lo he visto, porque justo en una de las empresas en las que estuve sí que lo hacían, pero en mi caso concreto, como el producto en el que yo trabajaba no era el principal, pues no les daba. Y entonces tenían que hacerlo para el producto principal. En ese caso, tú le dices lo que quieres averiguar y ese equipo lo hace. Vale, volviendo a, vale, ya hemos hecho este research, en este caso concreto me toca a mí implicarme por esto que he contado, ¿cómo hacemos la otra parte? Bueno, incluso dentro del research, del discovery, el product designer también debería entrar y participar, ¿vale? Normalmente sí que trabajo con este perfil, que también cuando vas a hacer encuestas, perdón, entrevistas, tiene que haber dos personas. Una toma notas, se fija de pues, los gestos, etcétera, el otro va dirigiendo la conversación. ¿Qué pasa cuando ya tenemos esta información? Vale, en función también del equipo y de la madurez que tengan, yo lo que hago es tenemos esta información. Lo primero es, me alío con dos roles que son clave, que es Product Designer y Tech Lead o Engineering Manager, según como lo llamen en cada sitio. En definitiva, la persona encargada de tecnología y de, digamos, de los desarrolladores, del desarrollo. Les planteo lo que tenemos. Oye, es que he hablado con estos profesores y lo que me dicen es, no sé, que lo que es imprescindible es que el lenguaje sea sencillo, claro y simple. Nuestro lenguaje no es así. ¿Qué tenemos que hacer? Vale, y entonces ahí se abre un melón y se empieza a hablar sobre ello. No, yo creo que tal, yo creo que cual, vale, y entonces ellos al principio entienden lo que queremos hacer, la métrica que queremos tocar y luego se van. Digamos que se van, yo sigo haciendo mi trabajo y ellos vuelven. Mira, Andrea, ya tenemos esto. En plan de, tenemos estas tres opciones, esta cuesta tanto, en plan es más rápida, lo que sea, el impacto es tal, pero tiene estos problemas, este riesgo, y de ahí escogemos finalmente una. Ahí es como lo que donde trabajo yo también con el product designer. Pero además de eso, antes de empezar en el desarrollo, se debería hacer, no siempre es posible, cierto es, la parte de el prototipado, el user testing y demás. Y ahí también trabajo, ahí sobre todo el trabajo es del product designer,
que igual, bueno, me puede pedir opinión, pero mi opinión no, yo no soy experta en diseño, aunque tenga conocimientos de UX. Entonces, esa parte también ayuda un poco en lo que pueda, pero sobre todo la lleva el product designer. Y luego, cuando hay que hacer el user testing, yo también estoy ahí acompañando para ver si es la mejor forma de hacerlo o no. Insisto, no siempre se puede, ¿vale? El mundo ideal no siempre se cumple. Y entiendo que ya una vez se lanza el MVP, se hace medición, ¿no? En cuanto a métricas, y tú decides también ahí tú esa parte. Cuéntame un poquito esa parte del proceso también. Sí, por supuesto. Sí, la defino. En este caso, el product manager es la persona que debería hacerlo. Y voy a poner otro ejemplo bastante claro. En esta aplicación, que al principio, pues como decía, nunca se hizo pensando, sino digamos en niños normotípicos y ya está, lo primero que te planteas es qué uso van a hacer de esta aplicación eh, niños normotípicos y niños neurodivergentes. ¿Va a ser el mismo? Probablemente no. Ya partes de esa hipótesis, ¿no? Pero ¿hasta qué punto va a ser diferente y qué barreras tiene la aplicación que tenemos que eliminar? Me lo invento, estímulos visuales, reducirlos, por ejemplo, ¿vale? O el sonido, quitarlo, ¿no? Por decir un par de ellas. ¿Qué ocurre? Que si ni siquiera sabemos quiénes dentro de la aplicación son normotípicos y neurodivergentes, nunca vamos a poder mejorar. Pero claro, este ejemplo es para el tema de las métricas, ¿vale? Lo estoy enlazando. Dices, ¿qué podemos hacer? Muy fácil, ponemos una pregunta. Por ejemplo, en el registro, cuando el padre registra al niño. Claro, pero es una pregunta muy complicada, una pregunta que puede llegar a ser ofensiva, ¿no? Es una pregunta complicada. Entonces, lo primero que yo defino es, hay que ver si esto ofende a los padres. Y lo que vamos a hacer es establecer un porcentaje de usuarios tal que si llegamos a este y que ponen prefiero no responder, vamos a asumir que esto es ofensivo y quitaremos la pregunta. Entonces, antes de que se lance, yo defino ese tipo de métricas hasta tal punto que en cuanto se lanza, lo primero es que yo ya estoy visualizando esas métricas. Y entonces empiezo vale, sí, no, no, no está ofendiendo, no, está muy lejos de este valor perfecto, a la gente le gusta, tal. ¿Sabes? O sea, sí, siempre hay que definir las métricas, que es otro error bastante común que he visto. La gente no las define, lo lanza y luego dice, no, esto está funcionando porque no, te estás trampeando tú mismo, porque es como que inconscientemente he dedicado tiempo del equipo a hacer esto y sí o sí algo está aportando. Y te intentas como trampear para buscar la métrica que te favorece, que siempre hay alguna que te favorece, pero hay que hacer el ejercicio antes. Efectivamente, y este tema además me parece muy interesante porque, como tú bien dices, muchas empresas no lo están haciendo. Y también falta mucho conocimiento en el ámbito del diseño de productos digitales, de cómo enfocarse en eso, ¿no? Y esta es la parte que me parece más interesante, además del trabajo que haces y del que yo también pues estoy aprendiendo mucho. ¿Qué esfuerzo ya? Esta es la última pregunta. Sé que es un esfuerzo para ti conseguir alinear a todo el equipo para que el MVP sea inclusivo. ¿Aquí cómo lo haces? ¿Está todo el mundo implicado o eres tú un poco la guardiana? Cuéntame. A ver, aquí lo primero debe partir de los jefes, ¿no? En este caso, del CEO o la CEO tiene que salir oye, vamos a hacer esto, transmitirlo y entonces ahí tienes mucho ganado. Pero sí que es cierto que en el día a día, en el barro del día a día, alguien los tiene que alinear, ¿no? ¿Qué pasa? Que al ser, en este caso, hacer algo inclusivo, la gente se vuelca mucho y le gusta mucho y entonces muchísimas ideas y podemos hacer esto y he leído que no sé qué y podemos quitar tal. Pero claro, el mundo de la inclusividad es enorme. O sea, yo estoy descubriendo que nunca, jamás va a existir una aplicación que sea 100% inclusiva, porque hay tantas teclas diferentes que es imposible. Entonces, lo primero que hay que hacer para alinearlos es conseguir que se focalicen en algo y no se dispersen. Y para eso siempre, siempre los objetivos. Esos objetivos que define el product manager sobre el producto, tienes que partir de ello y decir, empiezo por este. ¿Qué métrica? Este tiene dos métricas. ¿Cuál quiero? O key results, o como lo llamen. ¿Qué quiero tocar esta vez? Este. Me lo invento. Conseguir que 100.000 usuarios neurodivergentes nos utilicen todos los meses de aquí a final de 2023. Vale, pues ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y ahí ya empiezas, ¿no? Abres el tema y empiezas por, vale, neurodivergentes, pero ¿por dónde empezamos? Entonces ya te centras. Pues por TEA. ¿Por qué por TEA? Porque TEA es, digamos, el saco más grande, entonces el impacto va a ser mayor. Vamos a conseguir de una atacada que más niños puedan utilizarlo. Y entonces intentas entender qué es TEA. Así es un poco como intento que el equipo esté
totalmente alineado con los objetivos. Y siempre que se planteen y se cuestionen cada pequeña cosa que hagan, oye, ¿en qué estará impactando esto? ¿En qué objetivo? ¿En qué métrica? Y si no lo saben, tienen que preguntar porque igual están haciendo algo que no toca, que no es prioritario. Y tienes que insistir mucho. ¿Cómo? Mostrándoles avance de cosas, de objetivos, cada vez que haces algo, a todos. Esto es por este objetivo, esta métrica, hemos medido esto y al final se les va quedando pues ahí en el cerebro. Muy bien, Andrea. Bueno, pues ya finalizamos el episodio. Contar a quien esté escuchando si quiere saber más, pues que entre en pildorasux.com/ y ponga el número de este episodio. Y a ti, Andrea, pedirte pues que también expliques un poquitín de qué tipo de masterclass / taller vas a hacer este miércoles en Tribux. Sí, bueno, pues esto es muy resumido. Lo cuento así, parece, iba a decir fácil, pero no, realmente no parece fácil, pero pues tirar horas hablando de esto y días. Entonces, la masterclass, que tiene una duración de una hora, lo que voy a hacer es contar esto con más detalle, voy a mostrar ejemplos reales de sitios pues, donde he trabajado y le voy a hacer también partícipe a la gente. Hablaremos primero de la parte de MVP en mucha más profundidad, de si siempre es necesario un MVP o no, qué otro tipo de modelos hay y cómo saber cuál escoger. Y luego entraré de lleno en la parte de inclusividad, mostrando ejemplos de objetivos, cómo llegar a la funcionalidad, un poco lo que he contado aquí, pero con más detalle y ejemplos. Y eso, pues que la gente participe, los dividiré en grupos y bueno, y a ver qué cosas salen por ahí. Estoy deseando que llegue y bueno, quien escuche este episodio y haya pasado ya meses, pues que sepáis que si entráis en la escuela de Tribus vais a poder acceder a la grabación de la masterclass de Andrea. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Andrea. Estoy de verdad súper Gracias, contenta Gemma. de poder traer a gente que hable de estos temas al podcast y a la escuela. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribux. Un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.